Buenas, el día de hoy vamos a presentar la guía de laboratorio número 6 de dispersión y flexión interna total. Los integrantes de este laboratorio son José Eduardo Acuña Tarazona, Kevin Castaño San, Jesús Alberto Campos Robles, Iván René Mejía Peñate y mi persona María Camila Pérez Romero. Como objetivos de este laboratorio, como objetivo general tenemos comprobar el fenómeno de la reflexión y refracción. Y como objetivo específico tenemos los tres siguientes. Primero que todo, explicar cómo se desvía la luz en la interfaz entre dos medios y qué determina el ángulo. Aplicar la ley de Snell a un rayo láser incidente en la interfaz entre los medios. Y por último, describir cómo la velocidad y la longitud de onda de la luz cambian en diferentes medios. Bueno, buenas, mi nombre es José Eduardo Acuña Tarazona. En esta práctica de laboratorio número 6 vamos a utilizar el programa de PET Colorado, que tiene pues un simulador que nos brinda este programa para realizar esta actividad. El simulador pues contiene un rayo, como podemos ver, contiene sí, una linterna que emite un rayo. El rayo se le puede ajustar pues un color. Tenemos pues elementos de medición, como es el de la intensidad. Podemos medir intensidad del rayo refractado y la intensidad del rayo de reflexión. También tenemos un compás y tenemos la opción de generar los ángulos incidentes y el ángulo pues de refracción. Nos brinda también pues ubicar qué material pues usaremos, si es agua en el medio 1 o si puede ser vidrio o algún material misterioso. Además de eso, tomamos una serie de datos con un primer ángulo de incidencia de 8 grados, el cual va aumentando de 8 en 8. Tomamos pues un total de 11 intervalos, teniendo en cuenta lo anterior dicho. Tomamos ángulos pues refractados más que todo, porque como sabemos el mismo ángulo de incidencia es el mismo ángulo reflejado. Y a continuación nuestros compañeros pues Iván y Kevin Castaño nos explicarán a fondo estas preguntas, las cuales se hicieron con el simulador de PET Colorado. Bueno, en esta vemos que para que ángulo de incidencia se empieza a notar una separación del color y el rayo refractado. Y vemos que pues empieza a indicarse pues a medida de que pues, se llega a 80 grados y que esta intensidad pues está por debajo del 50%. Toca destacar esto, que a partir de 80 grados pues esta incidencia empieza pues, a presentarse como tal. Proseguimos con la pregunta número 2 y vemos que nos preguntan a qué ángulo de refracción la separación de colores máxima, a qué ángulo de incidencia se da. Bueno, con los datos que se obtuvieron, la separación máxima es de 41.8 grados y dicho ángulo es de 88 grados. O sea, aquí vemos pues en ilustración cómo se puede ver el ángulo refractado, que si se llega a 89 grados, este es de 41.9 grados. Podemos proceder a la siguiente, que es la pregunta número 3, y dice, ¿qué colores se presentan en el rayo refractado? Escríbelos en orden ascendente de acuerdo al ángulo de refracción. Como podemos ver en esta luz, pues un prisma tiene la condición de descomponerlas en varias y puede presentarlas todas. En este caso vimos que se presentó el violeta, azul oscuro, azul claro, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Rojo es el que
experimenta la menor desviación y el violeta es el que experimenta mayor. Y podemos ver que cada luz maneja distintas frecuencias y distintas desviaciones. Por lo cual, pues la luz blanca contiene todos esos colores que el prisma tiene la ventaja de que pues las desglosa en una por una, como pudimos ver en este caso. Procedemos a la pregunta número 4 y vemos que nos preguntan determinar el índice de refracción del vidrio para la luz celeste y la amarilla. Vemos que si tenemos dos medios, el medio 1 y el medio 2, podemos establecer una relación con base a la ley de Snell ya explicada, que es N1, que es el índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1, que va a ser igual al índice de refracción 2, que es N2, por el seno del ángulo 2. Procedemos a hacer el despeje para hallar el índice de refracción 2. El índice de refracción 1 es 1, el ángulo es 35 del medio 1, 1 por seno de 35 igual a N2, que es el índice de refracción 2, que es el que vamos a hallar, a su vez multiplicado por 22.4 grados, que es el seno del 22.4 grados. Procedemos a realizar el despeje y tenemos que N2 es igual a 1.5. Con base a esta pues ecuación matemática que nos describe el comportamiento de dicho fenómeno. Procedemos a la pregunta número 5. Esta es la misma pregunta. Bueno, este es el mismo caso. Disculpe, aquí se aplica lo mismo. No tenemos el índice de refracción 2 y lo calculamos también con las mismas aseveraciones. Y en este caso es 1.4988. Se aplica la misma fórmula que pues se ha venido explicando de la ley de Snell. Listo, para la pregunta número 5, dice, ¿en cuál de las superficies de la lente ocurre una reflexión primaria? Bueno, debemos tener en cuenta que la reflexión primaria ocurre en los extremos, ¿sí? En los extremos de los lentes al momento de que estos se ubican, como pues ahí nos mostraba la gráfica. La pregunta número 6 dice, ¿hay un rayo reflejado para todos los ángulos de incidencia? Para ello debemos considerar que todos los ángulos de incidencia debe haber un rayo reflejado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una reflexión de haber un ángulo entre el medio donde se está reflejando y el rayo en que se está emitiendo. ¿Sí? Para la pregunta número 7, dice, ¿cómo cambia la intensidad de los rayos reflejados y refractados al variar el ángulo de incidencia? Bueno, como lo muestra la gráfica, podemos ver que desde la linterna cuando se emite este rayo hay un cambio y en la práctica nos muestra que en el ángulo, ¿sí? Entre menor sea el ángulo de refracción, mayor va a ser la intensidad del rayo refractado. O sea que es inversamente proporcional, es decir, entre menor sea el ángulo, mayor va a ser la intensidad de este rayo. Y la intensidad a su vez del rayo refractado va a ser directamente proporcional. Siguiente. ¿A qué ángulo de refracción la luz es reflejada completamente? Tenemos esta gráfica que nos muestra, siguiente, donde nos dice que es a 0 grados. El ángulo de refracción donde la luz refleja con una intensidad de un 96%. Fíjense que es considerable el porcentaje de intensidad, casi llegando al 100%. Por tanto, se puede decir que la luz emite el rayo que se encuentra en medio de los que se reflejan completamente. Ahí pues nos podemos apoyar visualmente en la gráfica. Bueno, y como conclusión al tema que estamos tratando, tenemos que el conocimiento de las leyes ópticas, ya sea de reflexión o refracción, nos permite comprender el cómo y el por qué se forman las imágenes, cómo se constituyen en la representación para el hombre, así como también cómo podemos hacer uso de la teoría para comprobarlo con los datos prácticos. Bueno, entonces podemos concluir también que el término luz se usa en un sentido muy amplio e incluye todo el campo de radiación, siendo así que este será un elemento básico que logra transmitir las características del sujeto.
Y finalmente se debe tener en cuenta que las características que logra distinguir la luz de otros tipos de energía electromagnética es la longitud de onda. Muchas gracias por escucharnos.